Quiero invitarles entonces a que nos preparemos para leer un versículo prácticamente de Efesios capítulo 2, versículo 1. Estamos siempre con la serie Dios nos ha dado bendiciones espirituales en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 1, en la primera parte, en la Biblia de las Américas, dice así: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Amén. ¿Qué significa pecar en el Nuevo Testamento? Hay dos palabras que el apóstol Pablo menciona en esta parte del versículo que hemos leído. La primera de ellas es la palabra hamartía. La palabra hamartía se usa para designar pecados, que viene del verbo pecar también. Y cuando se usaba esta palabra hamartía, era cuando un soldado que tenía un arco y una flecha se disponía a disparar la flecha y darle en el blanco. Pero cuando no le daba en el blanco, sino que erraba a la derecha o a la izquierda, eso era hamartía o hamartía. Entonces, en general, pecar significa errar en el blanco. Pero el Señor permitió que esta palabra se usara de manera amplia. No se refiere entonces pecar solamente a cometer los pecados que nos prohíben los 10 mandamientos. Solamente, no se refiere solo al cometer el pecado de la idolatría. No se refiere al pecado de no matar, no adulterar, no hurtar, no decir falso testimonio, no codiciar. No se refiere solo a los pecados como la borrachera, como los homicidios, sino significa todas aquellas acciones que el hombre comete, pero que las hace mal y no pega en el blanco, yerra en el blanco. Por eso es que el pecado, Dios lo explica bíblicamente en su palabra, es universal. Porque habrá muchas personas que dicen: bueno, yo no fui un idólatra, no adoré ídolos. Bueno, yo no he matado, no maté a ninguna persona. Yo nunca adulteré, siempre fui fiel a mi cónyuge. No cometí el pecado de la borrachera. Soy una persona religiosa. Soy una persona buena. Pero el Señor le está diciendo: no importa que no hayas cometido esos pecados tan escandalosos, tan visibles. En tu vida has cometido muchas equivocaciones, has tomado malas decisiones, has hecho cosas que no debiste haber hecho, aunque no sean señalados por la sociedad. Has errado en el blanco. Hay algunas personas que se ofenden cuando se les dice que si no creen en Jesucristo irán al infierno. Se ofenden cuando les decimos: es que la Biblia dice: por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Porque no entienden el significado de la palabra pecar o el significado de pecar en la Biblia.
Pecar significa entonces también ser impreciso en cosas pequeñas o grandes. Y voy a comenzar con algunos ejemplos o ilustraciones. Por ejemplo, alguien puede pecar o errar en el blanco, y me voy a referir con todo respeto, en primer lugar, a los que somos esposos o los que son esposos. ¿Hay algunos esposos aquí? Amén. Muy bien. El esposo, el marido, es tan buen marido o esposo como podría serlo, o todavía podría mejorar un poco más. Si no es el mejor marido que pudiera ser, comete amartía, pecado, errar en el blanco. Le hace o trata de hacerle la vida mucho más fácil a su esposa, comprendiéndola, amándola, ayudándola, tolerándola, proveyéndola, protegiéndola. O sucede como algunos, más de alguna vez, ¿verdad? Hicieron algunas cosas con su esposa o contra su esposa que le hicieron la vida muy difícil. Es cerrar en el blanco cuando el marido le hace la vida imposible a la esposa. Le hace la vida cuadritos, decimos nosotros. Una vida cuadrito significa muy dura. Es tan buen marido de que no da rienda suelta a su molestia, su exasperación, su inconformidad, tal vez hasta enojo ante su esposa o sus hijos. Veamos ahora el caso de las esposas. Es tan buena esposa, cualquiera que sea la esposa, como debería serlo. Podría ser mejor esposa todavía, teniéndole paciencia a su esposo, apoyándolo, animándolo, amándolo, siéndole fiel, teniéndole paciencia, porque es despistado, desordenado. Procura hacerle la vida más fácil a su esposo también, que también trabaja, que también se esfuerza, que también tiene problemas. O junto con su suegra le hace creer que el infierno es posible vivirlo aquí en la tierra. Me recuerdo de una anécdota que leí, que le dice la prometida a la futura suegra. Le dice, mire, yo no me quiero casar con su hijo, porque no cree ni en el cielo ni en el infierno. No tenga pena, mi hijita, le dice, cásese, que en los primeros 2 meses nosotros le hacemos creer que de verdad existe el infierno aquí en la tierra. Pecar entonces no solo significa cometer actos pecaminosos que ante la sociedad son marginados, señalados. Pecar significa, de acuerdo a la palabra griega amartía, errar en el blanco. No era en el centro con la flecha que usaba el soldado. Significa malas decisiones. Por eso es que estoy poniendo estos ejemplos. Los hijos que ya son mayores o adolescentes o jóvenes, pregunto, los que están presentes y escuchan por la radio, ¿es tan buen hijo como debería serlo? Agradecidos con sus padres, comprensivos, apoyándolos, por todo lo que han hecho los padres desde que nacieron, los cuidaron,
los vistieron, les dieron de comer, les ayudaron en la educación. Son tan buenos hijos que vivirán agradecidos con sus padres. Si alguien no lo hace así, o alguno de los hijos, yerra en el blanco. Entonces eso es pecado también. Una persona en general es tan buen trabajador como debería serlo. Un trabajador que es leal, que es responsable, que es diligente, que da más allá de lo que se le pide. Es un excelente trabajador que busca asumir su responsabilidad, que va más allá, que es proactivo. Porque si no es así, yerra en el blanco, no da en el blanco. Eso es pecado también. Somos o son los hombres o las personas tan buenos vecinos como deberían ser. No es fácil ser buen vecino cuando tenemos vecinos que no son amables, que no son respetuosos, que son mal hablados, que quieren imponer sus normas, que quieren hacer muchas cosas. Pero pese a eso somos buenos vecinos. Si no lo somos, estamos errando en el blanco. Así que en otras palabras, la Biblia dice que pecar significa, oiga bien, significa no llenar las expectativas de Dios en todas las áreas de la vida. No ser lo que deberíamos ser. Por eso, todos los seres humanos hemos pecado. Ninguno se salva, aunque no haya otra vez hecho cosas tan malas ante los ojos de las personas o ante la comunidad o ante la sociedad. Un autor de un libro que habla acerca de los pecados, el pecador, la naturaleza pecaminosa, dice: existen dos tipos de pecadores en el mundo. Todos son pecadores, pero existen dos tipos de pecadores. Los que pecan abiertamente, sin freno, en libertinaje, y los que se comportan delante de todos muy bien. Son amables, no hacen cosas malas delante de los demás. Esos son los pecadores cultos, dice él, pecadores finos. Pero de todas maneras son pecadores, están errando en el blanco. El apóstol Pablo, para enseñarnos qué significa pecar en el Nuevo Testamento, aquí también utiliza otra palabra griega que se puede pronunciar ya así, transliteral al español, paraptoma. Significa resbalar, caer, pasar por alto la verdad de Dios e ir en el camino equivocado. Aquí está diciendo entonces que pecar no significa otra vez solo ser idólatra, solo ser borracho, solo ser adúltero, solo ser homicida, no, o ser ladrón, no. Significa apartarse del camino, resbalar ante las verdades de Dios en cualquier área de su vida. Entonces, la palabra martía, ¿qué significa? Errar en el blanco. Y eso significa para Dios pecar. Veamos ahora que el pecar trae graves consecuencias. Nuestro Dios dijo desde el principio a Adán y Eva que la desobediencia era un pecado, era errar en el blanco. Si ellos pecaban y desobedecían, tendrías grandes consecuencias.
Pero si obedecían, tendrían muchas bendiciones. Por eso les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17, en la Biblia de las Américas dice así: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Ahora nosotros sabemos despuesito, en el capítulo 3, que Adán y Eva pecaron, pero en ese momento no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. ¿Por qué? Porque en ese momento que pecaron, se rompió, hubo una separación entre ellos y Dios, entre esa comunión, esa comunicación. Ellos, en lugar de acercarse a Dios, dice que se fueron a esconder y que tuvieron miedo, tuvieron temor, tuvieron angustia y sintieron vergüenza. Las consecuencias del pecado son matar espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente. Por supuesto que Dios los perdonó. Dios los perdonó. Pero a causa de su pecado, también vino la muerte física. No estaba creado el ser humano para morir a los 900 años, 400 años, 365 años, 120 años, 80 o 70. Pero a causa del pecado entró la muerte. Oiga lo que dice Romanos 5:12 en la NBI. Dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahí está hablando de la muerte física, no está hablando de la muerte espiritual. Pero la consecuencia más grave del pecado es morir eternamente. Oiga lo que dice Mateo 18:8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Eso es muerte eterna. El Señor Jesús está utilizando una metáfora, se llama. No está diciendo que lo hagamos literalmente, pero está diciendo esto para entender la gravedad del pecado no perdonado. Es tan malo que si una mano nos induce a pecar es mejor cortarla. Es tan malo que si un pie nos es ocasión de caer es mejor cortarlo, porque es mejor entrar manco o cojo al cielo que con todo el cuerpo al infierno. Pero también el pecado mata la inocencia. Cuando Adán y Eva pecaron, eran puros, no, antes de pecar, eran puros, eran santos, no tenían prejuicios, no tenían pensamientos de maldad. Eran puros, eran ingenuos, eran puros, sencillos. Pero después de pecar, nunca, oiga bien, fueron los mismos. Las cicatrices quedaron. Por eso vemos esa verdad en la Biblia: el pecado mata la inocencia. El Señor los perdonó, el Señor mató corderos, derramó sangre y las pieles las usó para cubrir su desnudez. Los perdonó, los amó, pero nunca fueron iguales. Ellos ya sabían lo que era pecar. Eso no se borró de sus mentes, aunque el Señor se los perdonó. ¿Los restauró? Es cierto, sí. Pero las huellas quedaron porque también ellos tenían que trabajar más duro, con menos
cosecha. El Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás el pan, incluso con el pan lo comerás con dolor. Te costará extraer alimento de la tierra. A la mujer se le multiplicaron los dolores de parto. La tierra a causa tuya, le dijo, de ustedes, será maldita. La tierra antes del pecado no producía espinas, no habían desiertos, no había improductividad. Todo era bello y perfecto. El pecado mata la inocencia. Pero también el pecado mata los ideales. Por ejemplo, una persona puede perder los ideales en la vida cuando está errando en el blanco con pecados abiertos, claros, horribles, o con pecados finos, ocultos, o con actitudes que son pecaminosas pero que no se notan humanamente. Pero una persona no puede ser alcohólica. En el alcohólico se entiende perfectamente cómo se puede perder los ideales de la vida. Entra en la etapa donde comienza a beber por primera vez, quiere probar, quiere sentir. Algunos dicen que se puede beber socialmente, pero no le dicen que apenas esa es la primera etapa para llegar al alcoholismo. La segunda etapa después de beber socialmente, los que dicen eso, está comprobado, hay estadísticas, que al segundo, tercer año, cuarto año o quinto año, los que dicen que bebían socialmente, ahora viven, quiero decir, beben de manera regular. Y cuando piensan, están ahí, piensan, dicen, no, yo dejaré de hacerlo cuando quiera. Pero no se dan cuenta que cuando pasan un buen tiempo haciéndolo de manera regular, han caído a la tercera etapa, el alcoholismo. Y el alcohólico entonces ya no puede salir ahí. Y luego pierde los ideales que tenía de triunfar en la vida, de formar una familia, de triunfar en el trabajo, de servir a los demás, de amar a Dios, de buscar a Dios. El pecado ha matado sus ideales. Faló y cayó. Se apartó de las metas y los ideales que todo hombre y toda mujer tiene al nacer. Dios puso en el corazón de las personas hacer algo productivo en la vida. Eso Dios lo colocó en el corazón, en la mente de todo ser humano. Ser alguien, en el buen sentido de la palabra, producir, ser útil, pero el pecado mata esos ideales. Pero no solo el alcoholismo, también la autosuficiencia, también el egoísmo, el narcisismo, también pecados que no se ven, matan esos ideales. Cuando entra la avaricia, las personas también pasan en la etapa 1, etapa 2 y etapa 3 de la avaricia. La avaricia es cuando ya no se comparte nada, no se piensa en los demás, no se ayuda a los demás, sino se piensa única y exclusivamente en sí mismo. Al final, quien queda enredado en la codicia pierde sus ideales. El pecado también mata la voluntad. La voluntad. Pongamos un ejemplo muy entendible. Los placeres sensuales, por ejemplo, fuera del matrimonio. Al principio el hombre puede entregarse a los placeres sensuales fuera del matrimonio porque quiere experimentar. Y peor aún si lo hace de manera pervertida, ni siquiera de manera heterosexual. Pero después de repetir ese pecado, se convierte en un hábito. Y después ese hábito
Él no sabe que se va a convertir en un carácter. Y después de convertirse en un carácter o una personalidad, lo llevará a un destino donde ya no puede quebrar, romper esa esclavitud. Su voluntad y su dominio no le ayudan. Sin darse cuenta, se ha dado cuenta, ahora se percata que hay una adicción, hay esclavitud. Oiga lo que dijo Jesús acerca del pecado, que esclaviza, que mata la voluntad. Dios habla hoy, dice así, en Juan 8:34. Jesús les dijo, les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Por eso es correcto aquel dicho que se encuentra en libros o uno lo ha oído de manera verbal. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, si las personas llegan a entender el verdadero significado de qué es pecar, se da cuenta que no hay ni uno solo libre del pecado. Porque pecar significa amartía. Y amartía significa errar o fallar en el blanco, en lo que Dios espera y desea de su creación, como Dios la creó para que cumpliera los propósitos que Él quiso. Falla. Si sabe entonces el significado del pecado, si logra entender que las consecuencias del pecado son graves ante Dios y tienen consecuencias eternas, debe de saber entonces también cómo librarse de los pecados, cómo librarse de pecar y de las consecuencias eternas. Gracias a Dios que el Señor muestra en la Biblia no solo lo que significa pecar, no solo las consecuencias graves del pecado, sino muestra la solución para el pecado. Muestra la solución para el hombre pecador. Dios le dice, ¿te das cuenta de que de acuerdo a mi ley, a mi palabra, te das cuenta que eres pecador? ¿Te has equivocado en la vida? Cosas pequeñas o grandes, has errado en el blanco. ¿Te has dado cuenta que estás viviendo las consecuencias o puedes ver las consecuencias del pecado? Pero te traigo una buena noticia, le dice Dios a la humanidad, a través de los profetas, a través de Cristo mismo. Cristo es la solución para vencer y derrotar al pecado. Cristo es el único que nos puede libertar de el dominio y la esclavitud del pecado. Efesios 2:1, en el pasaje que leímos, dice al principio, Él, Dios, Cristo, les dio vida, una vida eterna, una vida en abundancia, libre de esclavitudes. A vosotros que estabais muertos en vuestras transgresiones, la palabra que les decía, paraptoma, y pecados, que viene del verbo pecar, que significa amartía. Estaban ustedes muertos en sus delitos y pecados, pero Él les dio vida a ustedes. ¿Cuándo? Cuando creímos en Él, cuando lo recibimos en nuestro corazón. Él nos perdonó nuestros pecados, nos dio la vida eterna, nos libertó, nos hizo libres y arregló el pecado de una vez y para siempre. Él murió en la cruz precisamente por todos nuestros pecados, las equivocaciones, por todos los errores. Cuando todas las veces que nos dimos en el blanco que Dios quiere que demos, el Señor Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados.
Por eso, cuando hemos creído en Él, somos libres de las consecuencias del pecado. Nosotros ya no moriremos eternamente. La Biblia dice que el que cree en Jesucristo, el que ha recibido, el que cree en su mensaje, ya tiene la vida, pasó de muerte a vida. Dice que ya tiene la vida eterna. Dice que no morirá eternamente. Dice que también estará con Cristo en su reino. Ahora, si alguien siendo cristiano comete un pecado, Dios es tan bueno que también le da misericordia, compasión, amor. Le da la oportunidad para que usted se arrepienta. Es muy conocido el pasaje que dice en Juan, 1 de Juan, y les dice, hijitos, así habla Juan a los creyentes, les escribo para que no pequen, ustedes que son salvos. Pero si alguno peca, abogado tiene o tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando confesamos el pecado, Él nos perdona, aún a los que ya somos cristianos. Pero, por favor, procuremos no pecar, procuremos estar consagrados, porque ya sabemos que el pecado trae consecuencias muy graves. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor, porque hemos recordado hoy cómo ser libre del pecado. Y todas sus consecuencias. ¿Cuál es la solución para el pecado? Y lo terrible que significa pecar contra Dios. Oremos un momentito. Padre, te damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros, por habernos salvado en Jesucristo. El texto que leímos, estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, desobediencias y pecados, grandes o pequeños, todos erramos en al blanco, espiritualmente hablando. Pero tuviste misericordia de nosotros y nos diste vida. Nos perdonaste. Escribiste nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús, por tener misericordia de nosotros. Gracias por haber muerto en la cruz y haber derramado toda tu sangre. Gracias porque tu cuerpo fue molido, crucificado por nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, para decirte gracias. Y permítenos vivir siempre, procurar siempre una vida agradable a ti. Hacer lo que es bueno, lo que es correcto, lo que manda tu palabra. Ten misericordia de las personas que no son salvas. Señor, no pueden salir de sus pecados si tú no los salvas. Irán a condenación eterna si no vienen a ti. Ayúdanos cada día. Gracias por hablarnos a través de tu palabra siempre. Si hay aquí alguna persona, joven, señorita, adulto, hombre o mujer, que no es salvo todavía, que ahora ha entendido qué significa pecar, los resultados tan terribles para el pecado, ahora sabe que Dios quiere salvarlo y librarlo de la ira venidera, del juicio venidero. Lo único que tiene que hacer está escrito en la Biblia. Hubo un hombre que le preguntó a Pablo y a Silas, apóstoles del Señor, díganme qué tengo que hacer para ser salvo. Y ellos le dijeron inmediatamente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Otros en el Evangelio de Juan, Juan le dice a los que estaban oyendo, Jesús vino a su pueblo, a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Pero los que creen en Él y le reciben en su corazón, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. También el apóstol Pablo le dice a todos los que escuchan el Evangelio por primera vez, la salvación no está tan lejos como que si estuviera en el cielo, tan lejos de nosotros como que si estuviera en lo profundo del mar. No, está tan cerca como cuando oyen la palabra, les digo. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en su corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si alguien va a aceptar a Cristo, va a reconciliarse, diga conmigo esta palabra de fe. Repita, creo en ti, Señor Jesús, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por amarme y por salvarme hoy, por librarme del pecado y de las consecuencias del pecado. Amén.